Aprendo fácil para la vida con el profesor Vicente Barrera. Tema: Composición química 1 de los seres vivos. Observemos la siguiente imagen que representa la naturaleza, llamado también medio ambiente. ¿Cuáles son los componentes que forman a la naturaleza? Veamos. Animales, representado en esta oportunidad por los gatos. También se llaman seres vivos o materia viviente. Otro componente vital que encontramos en la naturaleza es el agua, indispensable para la vida. Seres no vivientes o materia no viviente. Pregunta: ¿quién estudia a la materia viviente? La biología. ¿De dónde proviene la palabra biología? De dos voces griegas. Bios, que significa vida; logos, que estudia o tratado. Es decir, la biología es la ciencia que se encarga en el estudio de los seres vivos. Ahora, ¿y quién estudia a los seres no vivientes o a la materia no viviente? La química y la física. Materia viviente, llamado también seres vivos. Los seres vivos están formados por sustancias orgánicas e inorgánicas. Es decir, estamos hablando de su composición química. Y estos están presentes como bioelementos, biomoléculas. Bio, vida. Significa que hay elementos y moléculas químicas presentes en el organismo del ser vivo. Bioelementos primarios, secundarios. Biomoléculas inorgánicos y orgánicos. Veamos entonces sobre los bioelementos. Bio significa vida. Es decir, tenemos la presencia de elementos químicos presentes en la constitución del ser humano o del ser vivo. Actualmente se conocen más de 100 elementos químicos, pero de los cuales solamente se encuentran en nuestro organismo aproximadamente unos 70. ¿Cuál es el porcentaje de composición de estas sustancias químicas en el ser vivo? 96% formado por elementos primarios y el 4% por bioelementos secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Observemos en el gráfico de color azul, tenemos la letra C de carbono, la letra H de hidrógeno, la letra N de nitrógeno, la letra O de oxígeno. Es decir, estoy representando por los símbolos de los elementos químicos. La pregunta que seguro que se están realizando: ¿y por qué la letra C lo ha hecho de otro color? Porque ese elemento carbono es indispensable en todos los seres vivos. Su composición es vital, por eso lo he distinguido de un color diferente. Y los bioelementos secundarios: fósforo, azufre, calcio, sodio, potasio, cloro. Además, podemos señalar a otros bioelementos conocidos con el nombre de oligoelementos, que también están presentes en pequeñísimas cantidades: hierro, magnesio, cobre, zinc,
flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, estaño, entre otros, que tienen que ver mucho en el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Biomoléculas. Presencia de moléculas químicas en el organismo viviente. ¿Cómo se forma una molécula? Observemos lo siguiente. Carbono más oxígeno y me va a dar el monóxido de carbono, que viene a ser la molécula química. Es decir, la reacción de un elemento químico con otro elemento químico que puede ser igual o diferente nos forman una molécula química. Y si esa molécula está presente en el organismo viviente, le llamamos entonces biomolécula. Veamos algunos casos. Observen bien la imagen. Muy bien. El agua, sustancia indispensable para la vida. Fórmula química H2O. Significa que está constituido por 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. ¿Cuáles son las características, las propiedades fundamentales del agua en todo ser vivo? Buen disolvente. Se conoce también como el disolvente universal, porque justamente disuelve una variedad de sustancias. Sustancia polar. El agua es una molécula constituido por enlace covalente, y en este caso es un enlace covalente polar que, sin ser ion, forma dipolo-dipolo debido a la mayor electronegatividad del oxígeno comparado con el hidrógeno. Elevado calor específico. ¿Qué significa elevado calor específico? Cuando absorbe la energía sin aumentar la temperatura del organismo. Incompresibilidad. Actúa como un amortiguador mecánico. Reactividad, es decir, disocia sustancias químicas en iones. Elevado calor de vaporización. Cuando el agua se evapora del organismo para evitar el sobrecalentamiento. Veamos otras biomoléculas. Observen con detenimiento, y en esta oportunidad nos estamos refiriendo a las sales minerales. Las sales minerales por lo general en nuestro organismo actúan también formando iones. Recordando, ¿qué es un ion? Cuando están presentes las cargas positivas, conocidas con el nombre de catión, y cuando tienen la carga negativa, anión. Características principales. Ósmosis. Cuando permite el paso de las sustancias a través de una membrana semipermeable. Medio de concentración. Tiene que ver mucho con la concentración de las sustancias que conocemos con el nombre de soluto y el solvente. Dependiendo la cantidad, podemos tener hipertónico, hipotónico o isotónico. Presión osmótica. Tiene que ver mucho con la pérdida del agua, conocido como plasmólisis. Diálisis, cuando permite el paso del soluto de bajo peso molecular. Regula el pH, es decir, la acidez o la basicidad, además que actúa como un amortiguador. Y veremos en algunos detalles de algunas sales de funciones específicas que podemos encontrar en el organismo viviente. Veamos las funciones específicas de algunas sales minerales. Solubles, como en el caso del sodio, potasio, cloro, presentes en los impulsos nerviosos. Calcio,
en la contracción muscular y la coagulación de la sangre. Hierro, en la hemoglobina del glóbulo rojo, que actúa como transporte del oxígeno a nuestro organismo. Zinc, como componente químico de las enzimas, que pueden acelerar o desacelerar las reacciones químicas. Además, en el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Magnesio y manganeso, presentes en la fotosíntesis, básicamente en la clorofila. De sales minerales insolubles, la hidroxiapatita, formando la estructura de nuestros dientes. Carbonato de calcio, presente por ejemplo en la cáscara de huevo. Nitrato de potasio, nitrato de sodio en los fertilizantes. Fosfato de calcio en la estructura ósea, es decir, los huesos. Recuerden, si estornudamos y tosemos, debemos cubrirnos con el antebrazo o con un pañuelo descartable. Básicamente, prioritario, el lavado de manos como mínimo 20 segundos de forma permanente. La cuarentena social. Distanciamiento, como mínimo 1 metro de distancia. Si es que salimos, el uso de las mascarillas y los lentes. Todas estas acciones están en nuestra posibilidad, está en nuestras manos. Es decir, tenemos que cuidar nuestra vida y de nuestros seres más queridos. Muchas gracias.